Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Esther del blog looksandy.com. Hoy os traigo un tutorial que me tiene enamorada. Se trata de una falda con botonadura central. Me encantan las faldas midi y este tipo de faldas me vuelven loca, me parecen súper especiales con la botonadura. Y ya os enseñé cómo hacer una camisa con botonadura central reciclando una camisa de hombre y os encantó. Y este tutorial también os va a gustar muchísimo porque lo podemos hacer a nuestra medida como siempre y nos la vamos a ajustar con los botones, nos la vamos a cerrar. No requiere ni goma ni cremallera, es otro método de cerrar nuestras prendas que me encanta. Y en este caso he elegido unos botones grandes de madera que me parece que le dan el toque, ya que la tela es un lino muy suave, veis, que creo que combina perfecto con cualquier prenda que nos pongamos. Así que no te puedes perder el tutorial y vamos con el paso a paso. El primer paso para hacer nuestra falda es enfrentar los dos rectángulos que hemos hecho y vamos a coser una costura para unirlos, enfrentando los derechos. Para ello vamos a hacer una costura recta con un pespunte sencillo con la máquina de coser. Yo también voy a pasar un zigzag para que no se deshilache mi tela. Y esto solo lo vamos a hacer en uno de los lados. Ya tengo unidos los dos rectángulos con una costura central, he pasado un zigzag para que no se deshilache la tela y ahora vamos a hacer los extremos de los dos rectángulos. En la parte frontal vamos a hacer unos ojales y vamos a coser botones para unir la falda. Entonces para ello os voy a enseñar cómo hacer este dobladillo en el que en un lado vamos a hacer los ojales con la máquina de coser y en otro coseremos los botones. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner unos alfileres que nos sirvan de guía más o menos a unos 4 centímetros. Yo voy a hacer el dobladillo doble de 4 centímetros porque mis botones miden aproximadamente 3 centímetros y medio. Entonces necesito que el dobladillo sea por lo menos medio centímetro más ancho. Entonces voy a hacer una guía a 4 centímetros con alfileres. Entonces ahora, ya que tenemos la marca con los alfileres a 4 centímetros, doblamos, hacemos el dobladillo y ponemos otro alfiler para hacer el canal por donde después vamos a coser. Entonces así tenemos hecho el dobladillo de forma que sean los dos simétricos, que midan lo mismo. Si en algún sitio no nos ha quedado a 4 centímetros, solo que tenemos que levantar los alfileres, volverlo a medir y a los 4 volvemos a poner el alfiler. Entonces quitaríamos los alfileres que nos han servido de guía y por esta línea vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser. Y ahora también vamos a aprovechar para hacer el bajo de nuestra falda. Ya tengo cosidos los extremos de la falda como el dobladillo. Y ahora, para ajustar los dos rectángulos de tela a nuestro cuerpo, lo que vamos a utilizar es la técnica de hacer hilos flojos con la máquina de coser. Esta técnica me la habéis visto utilizar muchísimas veces en diferentes proyectos que os voy a dejar en la cajita de información. Es súper fácil de configurar la máquina y no tiene mucha complicación. Simplemente lo que hacemos es poner nuestra máquina de coser con la máxima largura, mínima tensión. Para ello dejamos los extremos de los hilos largos y hacemos dos canales. Como os digo, os voy a dejar en la cajita de información diferentes proyectos que he utilizado con esta técnica, que es la bomba. Muy fácil de utilizar y el resultado es inmejorable. Entonces vamos a coger dos de los hilos de arriba del canal y vamos a ir estirando para ir frunciendo la tela. De esta forma la hacemos a la medida que nosotras queramos. Vamos a ir distribuyendo los pliegues de forma que quede uniforme alrededor de toda nuestra tela. Una vez hayamos fruncido la falda y lo tengamos a nuestra medida, vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser en el centro de los dos canales, habiendo distribuido perfectamente los pliegues, y de esta forma el vuelo será uniforme.
Ya he distribuido la cinturilla a mi medida y como veis el hilo blanco se ha partido y he tenido que volverlo a hacer en un hilo un poquito más grueso para que fuese más resistente al estirar. Entonces lo he vuelto a hacer, el mismo procedimiento de siempre, teniendo en cuenta que cuando nos medimos la falda esto se superpone, entonces no hay que contarlo como 2 sino como 1. Entonces ahora vamos a hacer la cinturilla. Vamos a cortar un rectángulo de la medida que hemos fruncido nuestra cinturilla más 2 centímetros para costura. Entonces yo he cortado una cinturilla de 10 centímetros y se quedará aproximadamente doblada en unos 4. Y para ello lo primero que vamos a hacer es enfrentar los derechos y vamos a hacer una costura para cerrar los laterales, de forma que cuando le demos la vuelta se queden pulidos. Entonces, por esta línea de alfileres pasamos un pespunte con la máquina de coser. Yo le he hecho un dobladillo hacia adentro porque es un pequeño truco para que se quede después pulido el resultado dentro de nuestra falda. Ya tengo cosilla la costura de la cinturilla, voy a darle la vuelta y vamos a enfrentarla en la falda. Entonces vamos a enfrentarla y justo aquí vamos a hacer un pespunte. Entonces vamos a poner un alfiler para sujetarlo y vamos a ir enfrentando los derechos de forma que en esta hilera de alfileres vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser. Una vez tenemos cosida la cinturilla, vamos a volverla de forma que queden 4 centímetros y vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser ayudándonos con unos alfileres o bien un hilván. Y de esta forma ya habríamos acabado de hacer nuestra cinturilla de la falda. Bueno chicas, llegamos a la recta final de nuestra falda y ahora vamos a hacer los ojales para nuestra falda con botonadura central. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar cuánto mide nuestro botón y dónde vamos a hacer los ojales. Yo en este caso voy a hacer uno en la cinturilla, 1 a 4 centímetros de la cinturilla para que no se abra y a partir de ese botón, como mide 3 centímetros, voy a marcar 11, 11, 11 y 11 y voy a coser en total 11 botones. Es decir, cada botón tiene 8 centímetros que lo separan. Entonces así vamos a hacer 6 ojales, el primero va a ser en horizontal y los siguientes en la falda van a ser en vertical. Y para hacerlos me voy a ayudar de hacerlos con esta patilla que viene incorporada en la máquina de coser, es un accesorio y posiblemente también lo incorporen vuestras máquinas. Es muy fácil de utilizar y simplemente tenemos que seguir los pasos de nuestra máquina para hacer los ojales y es una forma muy rápida. Entonces ahora vamos a empezar. Mi máquina de coser para hacer los ojales tiene 3 funciones, simplemente girando la ruleta puedo hacer el paso 1 que es ir hacia adelante, el 2 y el 4 es una puntada lateral y el 3 es ir hacia atrás, de forma que es muy sencillo hacerla. Me imagino que será en todas las máquinas de coser igual. Entonces ahora ya veis que los tengo acabados, me encanta cómo me han quedado, son de mis primeros ojales que he hecho y como veis el primero me ha salido un poco peor pero luego he ido mejorando. Entonces vamos a poner un alfiler al final del ojal para que no se nos vaya el descosedor. Y con un descosedor que corte bastante bien vamos a coger y vamos a rasgar la tela en la zona del medio de nuestro ojal para que pase nuestro botón. Entonces, un truco también es cuando tengamos acabado nuestro ojal, es darle unas gotitas de esmalte transparente para que se quede fuerte y no se deshilache. Una vez lo tengamos hecho y lo hayamos abierto con unas tijerillas, cortamos los hilos sobrantes para que nos quede totalmente pulido. Y de esta forma ya tendríamos hecho nuestro ojal y ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Bueno chicas, ya tengo todos los ojales abiertos
y ya solo me queda coser los botones. Como veis, he elegido unos botones grandes de madera para que se vean bien y me encantan, y por eso vamos a coserlos. Podéis elegir el tipo de botón que más os guste a vosotras. Y ahora voy a coserlos en el otro lado de la falda. Entonces, en el centro y justo alineado donde hemos puesto la abertura del ojal, cosemos. Yo lo voy a coser con una hebra doble de hilo. Y una vez tengamos cosidos todos los botones, ya tendríamos acabada nuestra falda con botonadura central. Este es el resultado de mi falda con botonadura central. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón y sobre todo que os haya inspirado a crear vuestras propias faldas con botonadura central. Como veis, es una forma muy sencilla de crear nuestras propias faldas y de ir a las modas. Este tipo de faldas se ven un montón y creo que es muy sencillo. Yo compré solo 1 metro de tela y me ha venido perfecta para hacerla, por lo que yo creo que con 1 metro tendréis suficiente, porque como la fruncimos para hacerla a nuestra medida, es perfecto. Si queréis más vuelo, ya sabéis, más tela, pero yo con 1 metro me vino perfecto, y esta tela la compré en las rebajas de Julián López. Me costó 2 euros el metro, si no estoy equivocada, y estoy enamorada. Si no te quieres perder ninguna de mis fotos, puedes seguirme en mis redes sociales como @luxandiy, y por allí siempre te tengo informada de todo. Estoy encantada con el resultado, por lo que os animo a realizarla. Si realizáis cualquiera de mis tutoriales, subir vuestras fotos a las redes sociales, etiquetarme y poner #LuxandiY para que yo pueda verlas. Me encanta ver vuestros resultados y cómo os queda en la ropa, me parece súper especial. Y no te vayas sin suscribirte por aquí abajo y darle a la campanita, muy importante, para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Como os expliqué en el vídeo anterior, ahora voy a subir un vídeo cada 2 semanas, por lo que es muy importante que le deis a la campanita para que os avise. Como siempre, los martes a las 7 de la tarde, pero reducimos la cantidad para mayor calidad. Os dejo el vídeo anterior para que no os lo perdáis, pues que os explico todo y además os enseño las últimas compras de telas que he hecho, que estoy segura de que os van a encantar, y además os enseño mis compras de ropa de segunda mano, que me parecen lo más. Dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo.